Dios nos ayude. Prometo que próximamente tendremos más luz. Amén. Bueno, Mateo capítulo 10 es el que estamos estudiando. Ya estamos cerca del verso, hoy vamos para el verso 16. Dios bendiga a los amigos, los hermanos que nos siguen por las redes. Y aquí tenemos un grupo de hermanos también que estudia conmigo la palabra del Señor. Y estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Estamos ya en el capítulo 10 y vamos para el verso 16. Amén. Y hemos visto a Jesús trabajando directamente con los discípulos ahora en el capítulo 10. Nombra a los 12 apóstoles, los que no sabían dónde están, pues están aquí en el capítulo 10. Le da la misión, le da las instrucciones de la autoridad que tienen, les dice cómo tienen que ir, pero también les dice lo que va a pasarles, lo que les va a ocurrir. Y claro, Jesús estaba consciente de que estaba levantando ronchas y oposición con el grupo de los fariseos, de los saduceos y de los escribas y del liderato religioso. Y él sabía pues que iba a haber una reacción de parte de ellos y que así como ellos estaban tratando de atacar a Jesús, y Jesús con su sabiduría lo estaba manejando, sabía que ahora los discípulos pues se iban a enfrentar, iban a tener confrontaciones y sabía que pues ellos no tenían la misma agilidad o madurez o sensatez de manejar el proceso y es natural que iban a tener esa oposición y esas dificultades. Por lo tanto, le está diciendo y le está aconsejando cómo debe ser ese evangelismo y le dice inclusive que va a llegar a lugares donde no lo van a recibir y pues que se vayan y se sacudan el polvo de sus pies, que es una tradición que tenían cuando no eran respetadas las personas, ¿verdad? Y era parte de la cultura judía. Pero lo estaba aplicando ahora al ministerio. Por lo tanto, vemos que Jesús inclusive habla del juicio que iba a ocurrir sobre estas personas por estar operando bajo estas condiciones y estaba estableciendo. Pero nosotros vamos hoy al verso 16, vamos a tocar algunos versos aquí, vamos del 16 al 23. He aquí yo os envío como oveja en medio de lobos, sé pues prudente como serpiente, le da el consejo, tengan prudencia, usen el discernimiento. Y a la misma vez también sean humildes o sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos los por causa de mí, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Bueno, vamos a estudiar algunas cosas aquí. Número 1, Jesús advirtió a sus discípulos que les sobrevendría persecuciones. Ellos estarían o serían perseguidos como ovejas en medio de lobos. El libro de los Hechos es una vívida documentación de estas palabras. Ahí vimos que los misioneros pasaron diferentes dificultades cuando la iglesia comenzó el proceso de anunciar. Fueron perseguidos por Roma y fueron perseguidos por los judíos. O sea que era una doble persecución, ¿verdad? La que ellos vivieron. El Señor les exhorta entonces a los misioneros que deberían ser prudentes como serpiente, a la vez que sencillo como paloma. El segundo adjetivo significa puros o sinceros. El cristiano de éxito necesita ambas cualidades: ser puro, ser sincero, ser humilde, pero también no ser
tonto, ¿verdad? O tomar decisiones en imprudencia. Es importante uno ser sagaz y ser prudente. Porque si tú te puedes evitar la persecución, te la evitas. Y eso no es negar a Cristo, eso es ser inteligente. Ahora, si lo que está en juego es en ese momento el negar a Cristo, pues ahí no vamos a transar. El negar la fe, pues ahí no vamos a transar. El negar los principios de la palabra de Dios, pues ahí no vamos a transar. En eso no, pero todo lo demás. Es decir, yo sé que aquí están para tirarle piedra a los evangélicos, pues me voy por otra calle. Pablo se expuso en muchas ocasiones sabiendo lo que iba a pasar. Porque Pablo ya tenía como un celo tan grande pero también a veces una molestia porque él sabía quién era los que lo perseguían. ¿Sabe? Él había sido parte de ellos. Y entonces pues se metía a veces en camisas de 11 varas, como dicen por ahí. El maestro predijo a sus apóstoles que iban a ser entregados a los concilios. El concilio aquí es el Sanedrín, que es el gobierno religioso de los fariseos y esa claque. Y que iban a ser azotados en la sinagoga. Fíjense que usaban los templos para enjuiciar. A eso llegaban los fariseos. A eso llegaba Caifás y su equipo. En las mismas sinagogas. También serían llevados ante los gobernadores. Realmente los discípulos del Señor no fueron llevados delante de ningún gobernador. El único que fue llevado fue Cristo, ¿verdad? Pero sí, Félix y Festos en Hechos 24 y 25, que eran reyes, y Agripa en Hechos 26, estos eran gobernantes gentiles, pero fueron los judíos los que causaron el arresto de Pablo, de modo que la persecución todavía era judía en su origen. Los romanos ejecutaron, y posiblemente los griegos en algunos momentos también actuaron, pero era producto de los mismos judíos, ¿verdad? Cuando fueron entregados, no debían estar ansiosos por su defensa, porque el Espíritu Santo le daría las palabras para la respuesta. Y ese principio sigue hoy de la misma forma. Cuando usted, por causa del Evangelio, está en una encomienda y pasa un percance, tranquilo, porque el Espíritu Santo te va a dar la palabra que tienes que decir en defensa o la palabra que tienes que declarar en ese momento. Y eso lo hemos visto en tantas ocasiones, nosotros en el ministerio, situaciones que hemos tenido, tanto en la legislatura como con agencias de gobierno. Yo me acuerdo cuando teníamos las luchas con la agencia del gobierno de permiso, que se llamaba ARPE, que teníamos que ir a las vistas públicas porque los vecinos llevaban a los pastores, o nos llevaban. Yo tuve que comparecer alguna, de hecho aquí en Bayamón, en el edificio ahí, el que está en la esquina, ahí era el tribunal, el que está donde era el Santander, ahí era donde se hacían las vistas. El otro era allá en Minilla. Estuvimos en el de Caguas, o sea, básicamente corrí varios lugares en defensa de las iglesias, ¿verdad? Y los pastores, o sea, y Dios siempre le daba a uno la palabra que debía establecer, ¿verdad? En los tribunales, cuando fuimos llevados por caso a los tribunales, el Espíritu Santo no falla en eso. Usted manténgase tranquilo y la palabra va a fluir. Dios te va a dar una palabra, ¿verdad? Cristo también declaró que la venida de su reino resultaría en la división de la familia. Aún los hijos harían condenar a muerte a sus padres. Esto sucedió repetidas veces en el pasado y en la actualidad a veces en algunos países comunistas eso ocurre. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que lamentablemente pues hay división y porque tú aceptaste a Cristo, no toda tu familia en ese momento va a tener la misma convicción de fe y hay muchos intereses. No lo veamos tan solamente en las cuestiones cristianas. La familia, lamentablemente, cuando están sin Cristo, la mente se daña. Y usted ha visto que familias pues, se matan por un pedazo de terreno, por un negocio, por un trabajo, por unas cuestiones políticas, por dinero, por herencias. Busque. Y la familia
se separan y los padres contra los hijos contra los padres y los hermanos. O sea que Cristo no lo enseña en el ámbito religioso, pero es una rebeldía del ser humano, lamentablemente por causa de las consecuencias del pecado. O sea que a mí me gusta a veces extrapolar un poquito las cosas, porque hay gente que dice, yo recuerdo una vez que un discípulo pastor, uno que yo estaba discipulando, alguien hizo un comentario de él en la iglesia, estaba comenzando como pastor, y me llamó y me dijo, esto está peor que cuando yo trabajaba en las empresas, que por lo menos ya habían celos profesionales y uno los manejaba, pero aquí en la iglesia. Y yo le dije, es que son tan seres humanos los que estaban allá en el comercio cuando tú trabajabas, como los que están aquí. La única diferencia es que estos son lavados por la sangre de Cristo y están buscando al Señor. Y cada día pues están mejorando sus condiciones de vida, pero no significa que dejan de ser tan humanos. Y a veces nosotros pensamos que las cosas tienen ámbitos para ocurrir y el ser humano puede caer, no importa el lugar donde esté, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, mas el que perseverará hasta fin, será salvo. Hay un sentido en el cual uno es salvo cuando se convierte, y hay otro en el cual uno es salvo día por día mientras cree y obedece, todavía otro del acuerdo al cual la persona será final y enteramente salvada en el cielo. Lo que significa esto es, somos salvos por la gracia, Cristo nos salvó y nos redimió. Pero hay circunstancias de la vida que todos los días yo proclamo mi salvación. O que tengo que resistir lo que quiere atacar mi salvación. ¿Verdad? El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Todas esas cosas vienen para atacar tu vida de fe. Y hay gente que lamentablemente engancha los guantes y dice, no sirvo más al Señor, no voy más a la iglesia, y se rebelan. Pero hay unos que pelean la buena batalla de la fe, permanecen firmes y todos los días alcanzan salvación. Y usted sabe lo que yo estoy hablando. Usted dice, wow, lo que hice hoy demostró que yo soy salvo, demostró que yo aprecio mi salvación. Y no cedí a la tentación, ni cedí a apartarme del camino del Señor. Que es algo que tenemos que cada día procurar, ¿verdad? No apartarnos del camino del Señor. Ahora, luego dice, en relación a la persecución que estaba en la ciudad y los misioneros tenían que mudarse de una a otra, Jesús les informó que ellos no recorrerían todas las ciudades de Israel hasta que viniera el Hijo del Hombre. Y este es un verso que solamente aparece en Mateo. Y para los teólogos es un dolor de cabeza. Porque el decir el Señor categóricamente, ¿verdad? Cuando dice ahí, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Pues está hablando de una venida, está hablando de un acontecimiento. Y usted sabe que para muchos teólogos la venida de Cristo, ellos trabajan bien fuerte con ella y se les mezcla aquí una situación porque está diciendo, no van a terminar de recorrer estas ciudades cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces se cae todo un andamiaje de los que han estado hablando sobre la venida del Hijo del Hombre, pero que la mueven a otra fecha. Y entonces hay varias explicaciones para esto. Yo se las doy, usted siempre utilice su mejor juicio, ¿verdad? Yo le digo a los candidatos, ustedes deciden por quién votan. Ha sido siempre mi costumbre. Le digo lo bueno de todo el mundo. Y cuando no está bueno, se lo digo también, pero usted siempre tome la decisión que usted entienda. Mucha tinta ha sido usada para explicar el significado de esta declaración. Quizá la interpretación de uno de los comentaristas sea una de las más adecuadas. Este versículo considera en relación a la venida del Hijo del Hombre en triunfo inmediatamente después de su resurrección, cuando apareció a los apóstoles y les comisionó para que hicieran discípulos en todas las naciones. Uno de los comentaristas interpreta que la venida es cuando Jesús resucitó. Yo soy de los que pienso que el Señor vino muchas veces. Por eso a mí no me gusta usar mucho la palabra la segunda venida.
Es que hay tantas que no sabemos si es la segunda o la tercera. No, hay un grupo de teólogos que no insiste que hay una segunda. Pero aquí, para poder defender este punto, pues este teólogo y comentarista dice, fue después de la resurrección. Y en la resurrección tiene un punto, hay una segunda venida en la resurrección. Porque hay un momento que él resucita y dice, ¡ey, no me toquen, que voy al Padre! Y después, y yo creo que hubo muchas venidas ahí, porque de momento se desaparecía y no estaba unos días, y volvía y aparecía. Y apareció como 3 o 4 veces. Pues si las vas a contar todas son venidas. Porque iba al Padre y subía, iba al Padre y subía. Nada. Les digo esto para que tengan información. No porque vamos a hacer un issue, ¿verdad? Entonces el verso 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y esto es un principio de vida. Nunca el discípulo será más que el maestro. Y alguien puede decir, pero hay discípulos que se desarrollan más que el maestro. Se puede desarrollar más que el maestro. Pero siempre se fue su maestro. Eso no lo cambia nadie. Ni el siervo más que su señor. Y en aquel entonces, puede ser que un siervo lo liberaran y en su libertad se hiciera un gran empresario y comerciante. Pero aquel siempre fue su señor, ¿verdad? Y mientras estaba bajo la condición de siervo, nunca podía ser más que su señor. Mientras estaba con el maestro, nunca podía ser más el discípulo. Por lo tanto, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Ahora, ¿qué significa bástale al discípulo ser como maestro y al siervo como su señor? Lo que están comenzando a implicar es que en medio de todas estas persecuciones y en medio de estas situaciones, si un maestro recibía persecución, ataque, pues el discípulo no podía esperar más o esperar menos. Si el Señor pasó por momentos difíciles y trataron de avergonzarlo, pues que avergonzaran a un discípulo, lo persiguieran o le dieran la espalda, pues no era más ni era menos. Entonces nosotros tenemos que a veces ponernos en la posición de decir, si nuestro Señor y nuestro Maestro vivió experiencias que eran persecutorias dentro de la vida de traer el Evangelio, pues no quita que nosotros una que otra vez recibamos un oprobio. A menos que usted nunca predique a Cristo, a menos que usted nunca anuncie el Evangelio, pues no lo recibirá. Pero el que se mete a la cocina, coge el calor de la cocina. Y predicar el Evangelio es meterse a la cocina. ¿Ves? Testificar de Cristo es meterse a la cocina. Ser íntegro y mantener el testimonio es meterse a la cocina. Y usted va a encontrarle oposición por ser íntegro. Y usted va a hacer un comentario en un lugar de trabajo, en un lugar que a lo mejor no vaya con la corriente del mundo y de todos los demás. Y va a haber oposición. Y a lo mejor usted dice en algún momento dado, hay que proteger al niño en el vientre, en gestación. Y otro le dice, no me quites el derecho, ya vino este aleluya aquí a meterse. Y va a encontrar con oposición. Oye, tú lo que estás diciendo, protege a una criatura. Prefieren proteger la mascota. Y el caballo. Y no sé qué más. Pero cuando tú te expresas de un ser humano para protección, ya eres un fanático, aleluya. Entonces, pues tienes que darte cuenta que eso a mí no me importa. A mí se han mofado y se ha levantado gente. Allí mismo en la legislatura se ha levantado gente. Y a mí pues me tiene sin cuidado. Claro, ya uno tiene una madurez. Y yo me he parado firme frente a legisladores y frente al del mismo partido. Y yo dije, aquí pues, estamos votados. Para mí a última hora me importa un pepino eso. A este nivel mío ya, de madurez como creyente, soy prudente. Soy astuto, soy sabio. Pero no voy a rendirme los valores y los principios. Eso no es negociable.
Entonces, pues si hay que pagar un precio por eso, pues se paga. Eso no es la primera vez que lo hemos pagado. Eso no es la primera. Y creo que no será la última. Porque no es porque lo diga yo, porque está escrito. Y es así. Entonces el verso 25 dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Esa palabra Belcebú tenía varios significados, una palabra muy antigua, y representa oscuridad o tiniebla. También sugiere que significa príncipe de Baal. Era una de las definiciones, ¿verdad? Belcebú originalmente era señor de las moscas. Miren todas las cosas que tuvo que ver con la palabra Belcebú. Pero para este tiempo también se le consideraba como relacionado, un ejemplo de Satanás, como señor de la casa de los demonios, también se le conocía. O sea que tenía todos esos significados, era algo negativo, era ofensivo. Decirle que Jesús estaba ministrando y que lo llamaron Belcebú, y en otra parte del Evangelio dice, él echa a los demonios fuera por Belcebú. Y Cristo dice en el otro Evangelio, cuando llegamos y lo discutimos, ¿puede acaso echarse a sí mismo fuera? Tú sabes. Pero eran palabras para ridiculizar, para denigrar, para dañar la imagen del Señor, para desacreditarlo, para crear toda duda razonable sobre su ministerio y su vida. Eso era lo que se pretendía usando esa frase, y también la iban a usar sobre los discípulos, ¿verdad? Ahora, mire, vamos a leer del verso 26 al 33. Dice, así que no los temáis, le dijo el Señor, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Ahora, vamos con calma, porque este verso se usa mucho para decir, mira, lo que tú estás en secreto, eso se va a saber. Y tiene algo de, pero no es todo. O sea, el verso no se dijo para eso específicamente, aunque no deja de ser un principio que puede ser aplicado a esa situación, pero no fue por eso que Jesús lo dijo. Jesús lo está diciendo, mira lo que dice más adelante, lo que os digo en tiniebla, en intimidad, en lugares que no es público, decirlo en la luz. En otras palabras, todo lo que yo le he enseñado a ustedes en la intimidad, acá en lo privado, ahora llegó el momento de ir y que lo digan, que lo proclamen, ¿verdad? Lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Ahora llegó el momento de públicamente cada uno de ellos, estaban preparados ya para anunciar, para proclamar, para declarar lo que estaba oculto, lo que estaba encubierto, para que sea manifestado y se sepa y sea hecho luz. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a hacer un disclaimer aquí, una separación. Hay un sector de los teólogos comentaristas que ven ese verso y se lo atribuyen al diablo. Y pues, es una forma de verlo. Pero hay otro sector que se lo atribuye a Dios. Entonces, Jesús está diciendo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ves? Claro, yo no quiero asumir una posición directa en esto, se lo presento como los dos lo piensan, porque hay un grupo que piensa que el que no le sirve a Dios y comienza
Acuérdese que está hablando de la temática de que estás predicando, de que estás en toda esa persecución, y más adelante se lo voy a decir por qué lo dice, porque habla de que si tú niegas a Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, algunos piensan que Dios es el que puede enviar a la gente al cielo o al infierno. Otros piensan que Satanás podría tener esa potestad. Yo soy de los que pienso de que ya el Señor nos dio el camino de la salvación y ahora Él puso delante de nosotros la vida y la muerte y después te dijo, escoge pues la vida para que viva, pero al fin y al cabo te toca escoger a ti. Te dio el libre albedrío para tú escogerlo y entonces tú escoges el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Pero esto se está dando en el contexto de la predicación acuérdense que Jesús le está hablando aquí a judíos y los discípulos le van a predicar a los judíos y le está diciendo, si tú ahora te conviertes a este mensaje, te van a perseguir los mismos tuyos y los mismos tuyos te van a hacer la vida de cuadrito y tú tienes que decidir si le vas a ser fiel a Dios o fiel a esa religión que ya yo vine a terminar mi relación con esa manifestación de religiosidad. Y entonces por eso es que está toda esta situación. Ahora, vamos a seguir leyendo porque nos sigue dando más luz más adelante. Entonces dice, no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mire lo profundo que Jesús le está hablando. Jesús está depurando a sus discípulos, los está confrontando, los está poniendo contra la espada y la pared. Y le está diciendo, mira, ustedes, si un pajarillo el Señor lo cuida y no cae al suelo porque Él lo cuida y lo sostiene, ¿verdad? Ni uno de ellos cae en la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Bueno, conmigo no tienen que contar mucho, ¿verdad? Pero están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos, ¿qué? Pajarillos. Ustedes valen más y Dios los ha cuidado. Pues en medio de todas esas situaciones, si ustedes son fieles y ustedes se permanecen firmes, yo los voy a cuidar. Pero dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire lo que vale el sacrificio que ustedes van a hacer. Miren lo que vale cuando ustedes se pongan ahí al vituperio, la vergüenza, ante el concilio, ante el Sanedrín, aunque los excomulguen, los separen de su familia. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que ¿qué? Que está en los cielos. Por lo tanto, el Señor le está hablando cosas bien delicadas, bien profundas. Los estaba poniendo en cintura para que supieran a lo que se iban a enfrentar. Y casi cerrando, dice, no penséis que he venido para traer paz. No he venido para traer paz, sino espada. Y vuelvo y repito, Jesús le está hablando a los discípulos en el contexto histórico de aquella situación, porque, mire, los estaba separando del judaísmo. ¿Que eso pueda tener aplicabilidad a nuestros días? Pues claro, las épocas se repiten, pero a lo mejor no necesariamente uso una palabra que yo sé que trae confrontación con la crueldad que está aquí, o lo crudo que se está hablando aquí, pero hay lugares que es más crudo. Vaya a ser lugares comunistas, como Corea, el que le sirva a Cristo en Corea, porque la verdad es que Dios está con él. Y otros lugares, ¿verdad? Ahora, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Vuelvo y repito, el Señor es nuestra paz, el Señor trajo paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es esa la teología que estamos trabajando. Estamos trabajando el choque religioso que se va a formar.
Y le está diciendo, y como ustedes son los que van a dar el frente, prepárese para lo que viene. Porque los van a perseguir. Y su familia se van a... Cuando le preguntan a su familia, no, bueno, no se va tan lejos. Pedro, no cantó el gallo. Y él lo había negado ya 3 veces. Pasa que gracias a Dios que Pedro se arrepintió. Y la misericordia del Señor lo alcanzó. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera. Bueno, a la nuera contra su suegra, eso es común, eso pasa aquí en Puerto Rico también. Y a los enemigos del hombre serán los de su casa, por causa de que se estaban separando del judaísmo. El que ama al padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y no es en ese amor propio, es en el amor de cuando papá te diga, no, no te puedes ir con Jesús, al discípulo. No, ese jugar a tema. Jesús le estaba diciendo, nadie puede amar a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, tomar la cruz es tomar la decisión por Cristo. No importa lo que se atraviese en el camino y que pierdas tu fama y que pierdas, pero acuérdese que le estaba hablando a los discípulos. Pastor, ¿se puede repetir eso? Se ha repetido, se sigue repitiendo en muchas partes del mundo, en muchas épocas históricas, pero yo decirte que aquí en Puerto Rico servir a Cristo a veces se pone tan y tan de moda que es algo como que cuando tú llegas a los sitios, ya llegó el hermano, ¿verdad? No está la cosa tan difícil como en esos tiempos, ¿verdad? El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Está hablando de la vida eterna. Jesús dijo, mire, la garantía que yo le estoy dando a ustedes se llama la vida eterna. Y ustedes van a cambiar al mundo. Y créeme que por causa de esos discípulos y por esa gente que dieron su vida, es que tú y yo estamos aquí hoy. Ellos cambiaron la historia. Por si Cristo hubiese muerto y resucitado y no hubiese 11 discípulos por lo menos que siguieran esto, la cosa hubiera estado bien difícil. Esos 11 y otros más hicieron el trabajo. Ahora dice luego, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¡Wow! Mire el nivel de unción y de autoridad que tenían esos primeros creyentes llamados la iglesia o los discípulos. Que el que recibía a uno de ellos, a mí, al Señor recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¡Wow! Recibe al Padre. Todavía esa unción está en nosotros. Porque somos representantes de Cristo. Cuando tú ves una misión de parte del cielo, el que no te reciba, rechazó a Cristo. Y rechazó el que envió a Cristo, al Padre. Mira el poder que hay. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El profeta tiene una unción depositada sobre él en ese momento. El que recibe ese profeta, recibe esa unción. Lo voy a repetir de nuevo. Los profetas tienen diferentes unciones para cada situación. Cuando tú recibes un profeta, un enviado de Dios, con una asignación y una unción, y tú lo recibes, esa unción se deposita en ti. Eso es tan poderoso. Tú lo rechazas, déjate pasar esa unción para tu vida. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Uno que ha sido justificado, uno que ha sido purificado y te ministra, tú recibes eso. Por eso no tome liviano cuando usted viene a un servicio, cuando viene a una experiencia de fe. ¿Sabes? Dios tiene una asignación para ti en ese momento.
Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, agua fresca, porque ustedes saben que agua fría no había nevera, pero sí había un agua que tú preparabas, que se la iba a poner en una serie de termos, que se iba a refrescar. A que tú le dieras ese vaso de agua, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¡Wow, hermano! Por eso todo lo que tú haces, y si lo haces por un escogido o un enviado de Dios, o alguien que ha cargado de una unción para ti a través de esa persona, tu recompensa viene. Ese es un principio poderoso que Jesús marcó ahí. Y le dio una categoría, le dio un estándar, le dio un nivel de privilegio. Es que abre tus ojos porque hay gente que Dios está enviando a tu vida para que tú hagas algo, porque Dios quiere bendecirte. O porque esa persona carga una unción, una asignación que tiene un llamado y agárrala, exprímela, recíbela. En el nombre del Señor. Los otros días cuando vino el profeta ahí, que saltó con esa ofrenda, yo sentí una unción que marcaba y rompía cosas. Y la agarré. Y yo sé que muchos la agarraron y están viendo manifestaciones de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. Que te bendiga el Señor. Espero que esto te haya ayudado. Si no, vete de rodillas y pídele a Dios que te dé revelación. Que yo bendiga a los que nos siguieron. Nada, compártalo. Si entró tarde, vuelva a oírlo. Edifíquese. Palabra del Señor. Y nada, los que somos de la casa sabemos ofrendar, sabemos dar para el Señor, sabemos diezmar. Lo hacemos a través del ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. O entra a nuestra página de la Iglesia Fe y Gracia en Bayamón. Ahí le damos más orientaciones. Muchas gracias, sean bendecidos. Nos veremos aquí el domingo. El domingo tenemos fiesta también. Palabra y fiesta. ¿Este domingo la fiesta? Sí, por favor, mándale un texto a la pastora María. Que lo marque ahí, no se lo olvide. Hombre, ¿se ha bendecido? Puede ser la fiesta, el almuerzo. Sí, yo estaría perdonando.